Al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 4 organizaciones han llevado a cabo encuestas para medir la popularidad del nominado antes y después que trascendieran las acusaciones contra este por conducta sexual inapropiada. 2 de esas encuestas están señalando una baja considerable en el apoyo con el que cuenta Kavanaugh, mientras sondeos llevados a cabo por el Huffington Post y YouGov están mostrando un pequeño incremento en favor del candidato del presidente Trump. Oiga, y de hecho, para analizar las consecuencias que podrían tener estas acusaciones en contra del juez Kavanaugh, nos acompaña hoy el licenciado José Enrico Valenzuela. Él es experto en Derecho y en temas internacionales. Muy buenas noches y bienvenido a Noticentro América. Gracias. Obviamente, esto es un caso que se parece muchísimo a lo que ocurrió en 1991, cuando el juez Clarence Thomas fue nominado por el entonces presidente Bush. Correcto. Sale Anita Hill a último momento y hace la denuncia de que el juez Clarence Thomas le había hostigado sexualmente. Es lo mismo que ocurre ahora en este caso con el juez Kavanaugh y esta profesora, psicóloga, hace este tipo de planteamiento. Pero lo que ha preocupado a muchos es, aparte de las acusaciones que son serias y habla mucho de la calidad moral de un candidato a estar en la Corte Suprema, un cargo que es de por vida, es el hecho de la actitud asumida por el liderato republicano de dar la impresión, al menos hay esa impresión, de que el asunto va a quedarse ahí y que el juez lo van a aprobar, lo van a certificar como juez de la Corte Suprema a pesar de todos los pesares. Buenas noches, Pedro. Pues lamentablemente, desde que inició esta controversia, el hijo del presidente Donald Trump Jr., sacó un dibujo de una, burlándose de la víctima o de la alegada víctima que plantea esta situación, que no es hostigamiento sexual, es agresión sexual, que son dos cosas totalmente distintas. Intento para violarla. Exacto, y que inclusive ella alega que pudo haber, que atentó contra su vida, que pudo accidentalmente haberla asesinado en esa situación. Le tapó la boca y la nariz. Correcto, mientras la aguantaba. Esas son las alegaciones, pero tan crudo como son las alegaciones, más cruda fue la respuesta de esta persona, que es el Donald Trump Jr., donde dibujó como si fuera un manuscrito de un niño, diciendo, hazme caso, niña, dame abrazo. Y entonces, como eso pasó en kindergarten, pues da a entender de que está no tan solo está victimizando otra vez nuevamente a la persona aquí agraviada, sino que se está burlando de esa situación, porque lo que está detrás es, como fue hace tanto tiempo, según ellos, pues por ende traerlo ahora pues es oportunista. Y esa ha sido la línea, tanto desde que inició esta controversia y también ahora por parte de los senadores republicanos, de tratar de minimizar esto como si fuera un mero chisme, cuando realmente, si vemos el perfil de la víctima, es una persona que es una doctora en psicología, que no es cualquier persona, es profesora de una universidad, y tiene una cátedra y obviamente tiene una relación con su esposo, y cuando ella plantea esta situación inicialmente fue en una terapia de pareja, en una clínica que se estaba atendiendo con su señor esposo. Así que, de nuevo, las alegaciones son sumamente serias. Aquí el Partido Republicano está jugando a política, el propio presidente también, Trump, ha tratado de ridiculizar a la víctima. Y cuando traes el tema de Anita Hill y en aquel entonces Clarence Thomas, cuando en el 91 se llegó a esta controversia, lamentablemente Clarence Thomas sigue estando en la silla. A Anita Hill se le victimizó y se le penalizó doblemente por haber dicho aquella aseveración tan fuerte, pero abrió la puerta y después empezaron a hablar. Y de igual manera, si retrotraemos esa ahora, a la fecha de hoy, pues los derechos de la mujer han adelantado sustancialmente. Hay un movimiento, por ejemplo, pero que alguien se lo diga al Senado. Correcto, pero ahora vemos también como algunas organizaciones, que lo vimos en Hollywood, que estuvo el movimiento de las mujeres que fueron acosadas sexualmente, hacen silencio al respecto y no están planteando nada. De igual manera, nos preguntamos, cuando se le acusó a Bill Cosby de algo parecido, que fue a juicio inclusive, y habían pasado un montón de años. Salió todo el mundo en contra del Cosby. El trato fue el mismo. Pues mira, el trato no fue el mismo, el trato fue penalizarlo, victimizarlo. De igual manera tenemos el caso de Morgan Freeman, que también se le está acusando. Entonces uno ve una doble vara entre personas... El director de Hollywood también.
Correcto. de la compañía de Uno Hollywood. ve una doble vara en términos de lo que es el entretenimiento y el mundo del entretenimiento en Hollywood, y por otro lado en el gobierno, que es donde realmente hay que tener un escrutinio mucho más severo y más estricto para una posición de poder tan grande, pues se despacha como si fuera cualquier asunto. Y también hay que señalar, todo lo que representa este juez no tan solo es peligroso en términos de las actuaciones que se le están imputando, sino es de la forma y manera que él piensa de que el señor presidente tiene poderes prácticamente absolutos. Plenipotenciarios y absolutos. Y que él entiende que dentro del federalismo se debe cambiar esa mentalidad de igualdad de poderes y darle más libertad o más poder al señor presidente para que pueda ejecutar política pública. Y Así que se eso dice lo que está en también juego. piensa que puede ser cambiada la ley de Roe versus Wade, que permite a las mujeres el aborto. Él ha adelantado ya y lo ha dicho de que él entiende que ese Roe versus Wade debe ser revocado y que obviamente se debe prohibir o permitir a los estados que prohíban los abortos. Así que, de nuevo, es algo que es bastante sensitivo, es una persona altamente conservadora. Uno podrá quizás coincidir en algunos aspectos con él o no, pero estas imputaciones son sumamente serias. Vamos a ver qué pasa con esto. Aparentemente no va a pasar nada y el juez va a ser confirmado. Yo creo que ese es mi pronóstico. Me atrevo a adelantarle que él va a ser confirmado, si no en el lunes o el martes, a más tardar el viernes de la semana que viene. Gracias un millón, licenciado, Gracias por estar a usted. con nosotros. Pase buenas noches. Muy amable. Igualmente.